Bienvenidos a mi aula. Vamos a trabajar hoy un tema muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con números, aplicable tanto en la física, en la química, en la matemática, ¿sí? Y es el tema de la notación científica, ¿sí? Vamos a ver que esto tiene aplicación en todas las ramas, digamos, cuando trabajamos con números, sobre todo con cantidades muy grandes y muy pequeñas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a explicar, cómo escribir un número en notación científica cuando esos números son o muy grandes o muy pequeños. Hablamos muy grandes, vamos a hablar de muy grandes, de aquellos números que son, digamos, que tienen 1 como parte entera inicialmente, y muy pequeños aquellos que tienen 0, y más dígitos a la derecha, ¿sí? Esos son números muy grandes y muy pequeños, nos vamos a referir como números muy grandes y muy pequeños. Entonces, como les decía, el tema que vamos a trabajar es la notación científica, ¿sí? Antes de hablar del tema de notación científica, recordemos inicialmente cuáles son las potencias de 10 y cómo las podemos representar, ¿sí? Tenemos las potencias de 10 positivas, ¿cierto? En donde el exponente, ¿sí?, es un número positivo. Por ejemplo, el 0, claro que el 0 no es ni positivo ni negativo. Tenemos potencias de 10, son aquellos en donde tienen como base el 10, o potencias en base 10 también se pueden llamar, ¿cierto? Entonces el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Y aquellos que tienen como exponente un número negativo, que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿cierto? Recordemos, 10 a la 0, recordemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Estos son los números que, digamos, más adelante que vamos a definir, son los números que vamos a llamar números demasiado grandes o grandes, ¿cierto? 10 a la 1, pues 10 a la 1 es 1, 10, perdón, todo número elevado a la 1 es el mismo número, ¿sí? 10 a la 2, pues sabemos que 10 a la 2 es 10 por 10, ¿sí? 10 por 10 y decimos que es 100, ¿sí? No lo vamos a escribir todos, 10 a la 3 sabemos que es 10 por 10 por 10 y sabemos que este 3 me indica la cantidad de ceros que le agrego el 1, o sea que sería 1000, 10 a la 3 es 1000, 10 a la 4 es 4 ceros después del 1, sería 10.000, ¿sí? Recordemos que nosotros separamos las unidades de 1000 por medio de un punto, lo vamos a trabajar de esa forma. 10 a la 5 es un 1 y 5 ceros, sería 100.000. Recuerden que para separar digo 1, 2, 3 unidades de 1000, pongo un punto, ¿cierto? Sí, estos sería 10 a la 6, 10 a la 7, serían números que vamos a considerar, digamos, grandes o muy grandes. Y hablamos de aquellos números en base 10 o que tienen como base 10, pero que su potencia es negativa, ¿sí? Esos números empiezan a ser aquellos que llamamos como 0, tal, ¿cierto? Entonces sabemos que 1 a la 10 es 0, 10 a la menos 1 es 0,1, ¿sí? 10 a la menos 2 me indica la cantidad de números que hay después de la coma, 0,01, tengo 2 dígitos después de la coma. 10 a la menos 3 es 0,001, ¿sí? 10 a la menos 4 es 0,0001, 10 a la menos 5 es 0,00001, ¿sí? Y 10 a la menos 6 tendríamos que es 0,00001, ¿sí? Tengamos como clave lo siguiente: cuando son potencias negativas, la cantidad de dígitos que hay después de la coma es el número que tengo, pero positivo, ¿cierto? Tengo 10 a la menos 6, tengo 6 dígitos después de la coma decimal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo 5, 1, 2, 3, 4 y 5 después de la coma decimal. Estos son los números que vamos a considerar muy pequeños, ¿cierto? Aquellos en donde el exponente que está elevando al 10 es un exponente negativo, ¿cierto? Otra cosa que es muy importante que aclaremos: hay muchos sistemas que utilizan la coma o utilizan el punto. Nosotros habitualmente utilizamos la coma para hablar de números decimales, ¿cierto? O de números que tienen decimales.
utilizamos la coma. Hay otros sistemas, el sistema americano utiliza el punto como punto decimal y utilizan la coma como punto que indica 1000. Para nosotros siempre vamos a utilizar la coma como parte decimal en este trabajo que vamos a hacer y en todo lo que vamos a trabajar con temas de matemáticas, ¿sí? Porque ese es nuestro sistema. Ahora sí definamos, una vez aclarado cuáles son las potencias en base 10, definamos qué es la notación científica. Entonces dice, la notación científica es un sistema que sirve para escribir de manera más cómoda o abreviada aquellas cantidades que son demasiado grandes o demasiado pequeñas, ¿sí? Recuerde que ya les dije, vamos a hablar de números demasiado grandes, números superiores a 1 que no tienen 0, tal, y vamos a hablar de unidades demasiado pequeñas o números muy pequeños, aquellos que tienen 0,00,000 tal, ¿cierto? Eso los vamos a llamar demasiado pequeñas o que tienen una potencia de 10 negativa, ¿cierto? Entonces es un sistema utilizado para describir de manera cómoda o manera abreviada aquellos números que son demasiado grandes o demasiado pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, el número de Avogadro, que en química es 6.02 por 10 elevado a la 23. ¿Eso qué me indicaría? 6, 0, 2 y 21 ceros a la derecha. Es un número muy engorroso de escribir, por eso utilizamos la notación científica, porque nos permite de una manera más cómoda escribir ese número que tiene demasiadas cifras, ¿sí? Entonces ahora sí veamos cómo se utiliza la notación científica. Dice, un número está escrito en notación científica cuando se expresa como un número entre 1 y menor que 10 multiplicado por la potencia de 10 correspondiente, ¿sí? Cuando hablamos de un número entre 1 y casi 10, lo que quiere decir que cuando escribimos un número en notación científica, la parte entera solo va a tener un dígito. La parte entera de ese número en notación científica solo va a tener un dígito. Casi 10 es 9.99999. Nunca vamos a escribir 10 porque ese 10 ya me indicaría que la parte entera no tiene un solo dígito, sino que tiene dos. Aquí lo voy a explicar de pronto un poco más claro. Es decir, un número está escrito en notación científica cuando ese número es A multiplicado por una potencia de 10. N me indica cuál es esa potencia o ese exponente al cual voy a elevar esa base 10, ¿cierto? N es un número entero. A es un valor que se mueve. A es un valor que es mayor o igual que 1, ¿sí? Puede ser 1, y menor que 10, no puede ser igual a 10, ya les dije, porque la parte entera, cuando escribimos un número en notación científica, solamente va a tener un dígito en su parte entera. Entonces se mueve entre 1, mayor o igual que 1, y menor que 10. Esto es un intervalo, ¿cierto? Intervalo cerrado en 1 y abierto en 10. Incluye el 1, pero no incluye el 10. Y ya dijimos, n es un número que pertenece a los enteros, ¿cierto? Puede ser un entero positivo o un entero negativo. Recordemos que los números enteros son aquellos en donde están incluidos los naturales, el 0 y los números negativos, ¿sí? Entonces, n se mueve entre n se mueve, sí, A se mueve entre 1 y 10 y n es un número entero. Ejemplos: 3,5 por 10 elevado a la 4. Este número está escrito en notación científica. Este es A. A es 3.5 porque está comprendido entre 1 y 10. 3.5 está entre 1 y 10 por 10 a la 4. Y la potencia de 10 correspondiente, que en este caso n, es 4. 6,67 por 10 a la menos 2. 6,67 está comprendido entre 1 y 10, ¿sí? Y tiene como parte entera un dígito entre 1 y digamos 9, ¿cierto? Y un dígito entre 1 y menos que 10, y menor que 10, que es el 6. 10 a la menos 2 es una potencia negativa, ¿cierto? Eso sería los que llamaríamos un número muy pequeño. 9.999, mi parte entera tiene un solo dígito que es 9, y por 10 elevado a la 19, n equivale a 19, es un número entero. Quiere decir que le tendría que poner después de esos 9, 16 ceros a ese número, es un número bastante largo de escribir. También, aunque no lo digamos acá, A puede tener un valor negativo, menos 3.9 por 10 elevado a la 7, ¿sí? Aquí menos 3.9, la parte entera, digamos que es el 3, o el menos 3, como queramos tomar. Menos 4.56 por 10 a la menos 3, está escrito en notación científica.
Mire que nunca hemos hablado de un número que tenga 2 dígitos en su parte entera, por ejemplo 66.7 por 10 a la menos 2 estaría mal escrito en notación científica, porque repito, A se tiene que mover entre 1 y 10, debe tener como parte entera solo un dígito. Y por último, menos 5.69 por 10 a la menos 8. Digamos que estos son unos ejemplos de números que están escritos en notación científica. Muy claro, y que quede muy claro que siempre la parte entera solo va a tener un dígito que se mueve entre 1 y casi 10, o mayor o igual que 1 y menor que 10, la parte entera de ese número que escribo en notación científica. Veamos los casos que se pueden presentar. Dicen, para escribir un número en notación científica, un número muy grande, se debe determinar el número de lugares que es preciso mover la coma decimal hacia la izquierda hasta obtener un número A entre 1 y casi 10 multiplicado por la potencia de 10 correspondiente, 10 a la n. N me indica el número de lugares que desplazo la coma decimal. En este caso la voy a desplazar de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda. Veamos algunos ejemplos de cómo escribir un número en notación científica. Entonces, por ejemplo, si tengo 300, me dicen que escriba 300 en notación científica. Entonces digo que es un número que lo escribo como un número comprendido entre 1 y casi 10. Ese número, la parte entera en este ejemplo sería el 3, ¿sí? Multiplicado por la potencia de 10 correspondiente. Aquí me dice que la potencia de 10 correspondiente es la cantidad de lugares que desplazo la coma de derecha a izquierda. Es como si la coma estuviera acá, ¿cierto? Como si tuviera una coma acá, o si tuviera 300,0. La coma la voy a desplazar, ¿cuántos lugares? La desplazo 1 y 2 lugares, ¿cierto? La desplazo 2 lugares, entonces me queda 3 por 10 elevado a la 2, ¿sí? El 300 escrito en notación científica lo escribo como 3 por 10 elevado a la 2. Veamos un segundo ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, el número tenemos ese número, vamos a escribirlo en notación científica. Ese número nos queda como el número, la parte entera entre 1 y 10 sería 3. Perdón, no trastoquemos por sería 3, coma, y la parte decimal sería 57, ¿cierto? 3,57. Es como si la coma la tuviera ubicada en este punto. ¿Cuántos lugares la desplacé hacia la izquierda? Lo ubiqué acá, la desplacé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Nos queda 3,57 por la potencia de 10 correspondiente. 3,57 por 10 elevado a la 7, ¿sí? Importante, no tiene sentido que yo haya escrito 3,57 y ponerle todos estos ceros, ¿cierto? ¿Sí? Si yo escribo 357, por decir algo, lo escribo con 0,00, estos ceros después de la coma no tienen ningún valor, no tiene sentido escribir otra vez 3,57 y todos los ceros por 10 elevado a la 7, no tiene sentido porque estoy buscando la forma de abreviar este número y escribirlo de una manera más cómoda, ¿cierto? O sea, por eso no le puse todos estos ceros, simplemente conté cuántos lugares desplacé la coma de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿hasta dónde? Hasta donde dejé la coma. Entonces es importante tener en cuenta eso, que estos ceros ya no los voy a incluir ahí en esa cifra, ¿sí? Veamos otro ejemplo. 2,26 ¿sí? Miremos que es un número bien largo de escribir, pero entonces, esta coma no, 2,26 y todos estos ceros, ni siquiera voy a leer ese número. Entonces el número que estaría comprendido entre 1 y casi 10 sería 2,26, es menor que 10 y mayor que 1. Y voy a contar cuántos lugares desplacé la coma, es como si la tuviera acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lugares la desplacé a la derecha. O sea que es 2,26 por 10 elevado a la 13, por 10 elevado a la 13.
Listo. Otro ejemplo. Digamos menos 65. ¿Cómo voy a escribir menos 65 en notación científica? Ojo que este signo menos era lo que yo les decía, que A también puede, que ese valor de A también puede ser negativo. Mi parte entera sería menos 6 y la coma, el 5, ¿sí? 6,5. ¿Cuántos lugares desplacé la coma a la derecha? Lo desplacé. Estaba acá, como si estuviera 65,0 y lo desplacé un lugar. Entonces me queda menos 6,5 por 10 elevado a la 1. ¿Sí? Así me quedaría menos 65 en notación científica, menos 6,5 por 10 elevado a la 1. Veamos otro ejemplo que me parece muy importante, por decir algo, 30.000, 27. ¿Sí? O que ese número me pueden pedir escribirlo en notación científica, o que aquí ya no tengo la coma ubicada como los ejemplos anteriores después del último dígito, lo tengo entre los números. Y yo les decía, en este caso no hay que colocar estos ceros, pero los ceros que están entre dígitos diferentes de ceros sí hay que escribirlos. Entonces, ¿cómo escribiría este número en notación científica? Bueno, el número de la parte entera sería 3, ¿sí? Coma 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27. ¿Cuántos lugares desplacé la coma? La desplacé 1, 2 y 3 lugares, ¿sí? 3 lugares por 10 elevado a la 3. Aunque en este caso no tiene mucho sentido, mire que antes estoy complicando más el número, pero quiero hacer claridad en eso, sobre todo cuando no tiene ceros entre los dígitos diferentes de 0, no tiene sentido, porque este número antes está más complicado. En vez de abreviarlo, antes lo escribí un poco más complicado que esto, pero quería ponerle sentido a esta coma que está acá, ¿cierto? Porque sí, porque no tiene tiro. Y más adelante vamos a ver, cuando hablemos de redondeo y con cuántas cifras decimales debemos reportar un número, que esta cantidad de números no las vamos a escribir en un resultado determinado, porque vamos a ver las reglas de redondeo de números decimales, ¿sí? Entonces, este también es importante tenerlo en sentido, ¿sí? Miremos, por ejemplo, cómo escribiría el número 8. ¿Cómo lo escribiría en notación científica? ¿Sí? Recordemos, 8 es el número que está comprendido entre 1 y casi 10, y la potencia de 10 correspondiente, ¿cuál sería? 10 elevado a la 0, porque 10 elevado a la 0 es 1. 8 por 1 me daría 8. Esta es la forma de escribir en notación científica cuando tengo un número entero, digamos, en este caso el 8, ¿cierto? El que tiene un solo dígito, y para escribirlo en notación científica pues sería el mismo dígito multiplicado por la potencia 10 elevado a la 0, porque repito, 10 a la 0 es 1, ¿cierto? En este caso es cuando hablamos de números que son muy grandes, ¿cierto? Muy grandes, o que la potencia, el exponente correspondiente es un número igual o mayor que 0, ¿cierto? Que decimos que hay números muy grandes. Lógicamente hay números mucho más grandes que estos, pues lógica, como les decía ahora, el número de Avogadro que me representa la cantidad de partículas que hay en una mol de una sustancia o de un elemento, ¿cierto? Que es 6.02 por 10 a la 23, sería 602 y 21 ceros a la derecha, es un número muy largo que lo escribimos como 6.02 por 10 a la 23. Aquí hablamos de números que digamos son muy grandes, o que tienen la potencia positiva. Vamos a hablar de aquellos números en donde la potencia es negativa, ¿sí? Hoy empezamos a hablar de los números que son 0, tal, 0,00003, 0,01, ¿cierto? Ahí hablamos de un exponente en base 10, pero el exponente negativo. Entonces dice, para escribir un número o cantidad pequeña en notación científica, se debe determinar el número de lugares que es preciso mover o desplazar la coma decimal a la derecha. Aquí decimos a la derecha, en la anterior a la izquierda, hasta obtener un número entre 1 y casi 10 multiplicado por la potencia de 10 a la menos n, donde n es el número de lugares que desplazo la coma decimal de izquierda a derecha. Veamos algunos ejemplos de aquellos números que son muy pequeños y los piden escribirlo en notación científica. Ejemplos. Digamos 0,063.
cuando empezamos a hablar de 0, ya sabemos que ese exponente o esa potencia que me está llevando la 10 es una potencia negativa. ¿Cómo cuento esos lugares? Mi parte entera siempre donde encuentre el primer dígito distinto de 0. El primer dígito distinto de 0 es el 6, ¿cierto? 6 es el número 6 y los que siguen a su derecha, 6,3. Es un número que está comprendido entre 1 y casi 10. 6,3 está entre 1 y casi 10. Por la potencia de 10 correspondiente. Me dice que la potencia de 10 correspondiente es la cantidad de lugares que desplace el número de izquierda a derecha, o que desplace la coma, perdón, de izquierda a derecha. La coma la desplacé ¿cuántos lugares? La llevé hasta el 6. Yo la desplacé 1 y 2 lugares. Sería 6.3 por 10 a la menos, porque estamos hablando de 0, y lo desplacé de izquierda a derecha, de 10 a la menos 2. 6,3 por 10 elevado a la menos 2. Es la forma de escribir en notación científica ese número. Miremos otro ejemplo. 0,00026. Miremos que la parte entera siempre la voy a ubicar en el primer dígito distinto de 0. En este caso sería el 2,6. ¿Y cuántos lugares desplacé la coma de izquierda a derecha? La desplacé 1, 2, 3, 4, 5, porque la ubiqué en este punto. Entonces sería 2,6 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Veamos un tercer ejemplo. Digamos menos 0,00374. ¿Sí? Vamos a ponerle el menos. Vamos a ver que ese menos nada tiene que ver con el exponente, que el menos, que es este número, es simplemente que en la recta numérica está ubicado a la izquierda del 0. Pero aquí el que me indica el exponente es la cantidad de lugares que desplazo la coma de izquierda a derecha. O sea que este número sería negativo, menos, y mi primer dígito distinto de 0 es el 3, con la parte que sigue 3,74 por 10 elevado a la que a la 1, 2 y 3, lo desplacé 3 lugares de izquierda a derecha por 10 a la menos 3. ¿Sí? Sería otro ejemplo. Veamos un último ejemplo. Otro ejemplo, ¿sí? 0,32. Sencillito, ¿cierto? ¿Cuál sería el primer dígito distinto de 0? El 3. Lo que le sigue como número es 3,2. ¿Cuántos lugares desplacé la coma? Lo desplacé un lugar solamente. 3,2 por 10 elevado a la menos 1. ¿Sí? Ese sería otro ejemplo. Veamos un número, digamos, que tenga más decimales, más pequeñito, muy pequeño, 0,00000000932. ¿Cierto? Mire que es un número, digamos, incómodo de escribir, es muy largo, nos ocupa mucho espacio y nos sacará tiempo. Entonces, el primer dígito distinto de lo que encontramos es el 9. ¿Sí? Le sigue el 32. ¿Cuántos lugares desplacé la coma de izquierda a derecha? Lo desplacé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lugares. 9,32 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Digamos que son a grandes rasgos unos ejemplos de notación científica cuando es un número que tiene exponente positivo, que ya lo vimos en el caso anterior, y cuando tienen exponente negativo. Veamos otra cosa que de pronto no se utiliza mucho, y es cuando tenemos un número en notación científica y queremos verlo en notación decimal, ¿sí? Simplemente es el mismo proceso, pero al contrario. Entonces aquí tenemos dos casos. Dice, para pasar un número en notación científica decimal, simplemente se invierte el proceso con la ayuda de las leyes vistas para las potencias de 10, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la ayuda de vistas para las potencias de 10. Que si la potencia es positiva, pues la coma la vamos a llevar hacia la derecha en este caso. Y si la potencia es negativa, la vamos a llevar hacia la izquierda, vamos a poner potencia negativa, ¿cierto? Entonces dice, cuando en 10 a la n, si n es mayor que 0, ojo que aquí es al contrario, si n es mayor que 0, me indican los lugares que desplazo la coma decimal de izquierda a derecha.
¿sí? Los lugares que desplazo la coma decimal de izquierda a derecha. Y en el menor que 0 me indica los lugares que desplazo la coma de derecha a izquierda. Veamos unos ejemplos de cómo convertir un número que está en notación científica, lo vamos a pasar a notación decimal. Los ejemplos serían 3.25 por 10 a la 3. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Voy a desplazar la coma de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque n es mayor o igual que 0. Aquí tengo 10 a la n, es 10 a la 3, n vale 3. Me indican los lugares que desplazo la coma de izquierda a derecha. Aquí tengo que desplazar la coma, ¿cuántos lugares? Lo tengo que desplazar 3 lugares. Entonces digo 3, ¿cuántos lugares lo voy a desplazar? 1 y 2. Me quedó 25, 325, pero ya no le he corrido 3 lugares y no tengo más números para desplazarla. Lo que hago es que lo que me quede faltando lo agrego un 0. Entonces me queda 3,25 por 10 a la 3, es lo mismo que tener en notación decimal 325. Podría poner coma 0, pero no es necesario. Ojo, los lugares que hay que hacer la coma de derecha, de izquierda a derecha, en la potencia de 10. Miremos otro ejemplo. Por decir 6,6 por 10 a la 1. Aquí también, como tengo la potencia positiva, este 1 me indica los lugares que tengo que desplazar la coma a la derecha, ¿sí? Me queda 6,6, desplazo un lugar a la derecha la coma, entonces me queda 66. Desplacé la coma un lugar a la derecha, es como si me quedara en este punto, ¿sí? Otro ejemplo. 6,37 por 10 a la 6. 10 a la 6, 6,37 por 10 a la 6. Me lo piden escribir en notación decimal, quiere decir que esta coma la tengo que desplazar 6 lugares a la derecha. Ahí solo me da para desplazarlo 2 lugares, 637, ¿cierto? Y tengo los otros 4 lugares que tengo que desplazarlo a la derecha, los reemplazo por ceros. 1, 2, 3 y 4. Es como si la coma la colocara acá y después colocara un 0, que no es necesario, pero mire que estaba acá y lo corrí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares a la derecha. Me quedó 6.370.000, escrito en notación decimal, ¿cierto? Otro ejemplo. Digamos 4,379 por 10 a la 2 por 10 a la 2. Aquí tengo que desplazar la coma 2 lugares a la derecha, 1 y 2, me quedaría 437 y la coma me queda entre el 7 y el 9, 1 y 2 lugares, me queda 437.9, ¿sí? Aquí vimos el caso en el que n es mayor que 0, veamos unos ejemplos cuando n es menor que 0. Por decir, tenemos 3.25 por 10 a la menos 1, ¿sí? Por 10 a la menos 1, ojo, aquí ya tengo que correr la coma no a la derecha sino a la izquierda porque la potencia de 10 o el exponente de ese 10 es negativo, o sea que esa coma la voy a correr de derecha a izquierda, la corro un lugar a la derecha. Como ahí ya no tengo número, entonces simplemente coloco 0,325, ¿sí? Esa coma la corrí de acá, la corrí un lugar a la izquierda, la puse acá, 0,25. No puedo dejar la coma ahí sola, tengo que poner ese 0 que me indique que es una potencia de 10 negativa o que es un número que llamamos, como explicamos anteriormente, un número pequeño, ¿sí? Veamos este, 6,57 por 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces dice que es igual, ¿cuántos lugares tengo que correr la coma? La tengo que correr 5 lugares a la izquierda. Esos 5 lugares digo 0,0000657. La coma la tenía acá, la desplacé 1, 2, 3, 4 y 5 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Una clave que yo les decía, entre el primer dígito distinto de 0 y la coma deben de quedar
tantos números como me indique la potencia. Quedaron 1, 2, 3, 4 y 5. Entre el primer dígito distinto de 0 y la coma me deben de quedar tantos lugares como me indique la potencia. Y veamos un último ejemplo. Menos 3.27 por 10 a la menos 3. Me indica que esa coma la tengo que desplazar 3 lugares a la izquierda. Este menos nada tiene que ver con la potencia, simplemente que es un número negativo, entonces lo conservo como un número negativo. Y la coma la voy a desplazar 3 lugares a la izquierda. 0,00327, ¿sí? La desplacé de acá, la desplacé 1, 2 y 3 lugares a la izquierda. O entre la coma y el primer dígito distinto de 0 quedó 1, 2 y 3 lugares, que es lo que me está indicando, ¿sí? Esta es la forma, digamos, en que trabajamos notación científica. Números escritos en notación científica, ¿sí? Más adelante vamos a ver operaciones con números escritos en notación científica. Vamos a ver las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo trabajamos en notación científica sin necesidad de utilizar la calculadora? Y posteriormente miraremos que estos números vamos a aplicarle redondeo. Cuando son números decimales vamos a trabajar las reglas de redondeo, que también las utilizamos en notación científica. Entonces esto es todo por el momento. Espero haya quedado muy claro el concepto de lo que es la notación científica. Se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.